El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Filipenses capítulo número 4, versículo número 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bendito Dios y Padre nuestro, te ruego que tu Santo Espíritu sea hablando a nuestras vidas, que a través de esta meditación tú seas hablando a nuestros corazones y nuestro entendimiento sea abierto para recibir tu palabra. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Quiero hablarles del tema la importancia de nuestros pensamientos. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipos, les dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto ustedes deben pensar. Estas características, estos filtros, vamos a llamarles así también, vienen a ser lo que debiera ser nuestros pensamientos. Ahora, la verdad es que cuando estamos recién convertidos, nuestros pensamientos no están nada buenos. Una forma de pensar completamente equivocada, sucia, llena de muchas cosas que no son correctas para Dios. 1. Revisando lo que pensamos. Ya sea al dormir o al despertar, nuestra mente se ocupa de aquello que está prevaleciendo en nuestro corazón. Si nos acostamos en la noche pensando cómo vamos a utilizar nuestro dinero, cómo lo vamos a invertir, cómo vamos a comprar algo, qué vamos a hacer con ese negocio, depende de lo que usted esté pensando. Al despertar por la mañana, ese mismo pensamiento va a prevalecer ahí en su mente y va a estar permanente en el transcurso del día. Lo que pensamos en realidad es la manera de hablar, es nuestra forma de hablar, es nuestra forma de actuar, es nuestra forma de relacionarnos con las personas que nos rodean. La forma como nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, la conclusión de nuestros razonamientos, de nuestras ideas, vienen a concluir en lo que somos. La Escritura dice en el Salmo 36, vamos a leerlo. Salmo 36, versículo 1 al 4. Nos habla de esto. Cómo es que los pensamientos influyen en nuestra manera de ser, de vivir, de hablar. 36, versículo 1 al 4, dice: la impiedad del impío me dice al corazón, no hay temor de delante de Dios, de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. ¿Qué notaron? Una persona que está completamente llena de iniquidad, de maldad. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea a sí mismo de que su iniquidad no va a ser encontrada. Sus palabras son llenas de iniquidad. Medita maldad sobre su cama, esto es, ya sea dormido o al despertar. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Lo que pensamos es lo que hablamos. La Escritura también nos deja ver en Proverbios 23. Vamos a buscar Proverbios 23, versículo del 6 al 8.
Dice la Escritura así: no comas pan con el avaro, no codicies sus manjares. Nota esto: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Voy a repetir: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que piensa, el pensamiento que tiene, lo que él considera de sí mismo, es exactamente lo que es él. Entonces, sería bueno meditar por un momento. ¿Cómo son nuestros pensamientos? No sé si usted está recién convertido o tiene poco de caminar con el Señor, pero sería bueno meditar un poco cómo son nuestros pensamientos, en qué ocupamos nuestra mente, qué es lo que normalmente está presente en nuestra mente. Podría ser algunas cosas obviamente muy malas, o podrían ser cosas que no vale la pena estar meditando. Ahora, 2. Nuestra mente necesita ser limpiada, renovada. Nuestra mente necesita hacer una limpieza total, plena, porque normalmente durante los años que hayamos tardado en convertirnos a Cristo, el diablo tuvo ese tiempo para llenar nuestra mente de basura. Veamos un ejemplo. Hechos 19, versículo número 19. Vamos a ver cómo estas personas, antes de conocer a Cristo, llenaron su mente de maldad, de brujería. Hechos 19, versículo número 19. Un segundo. Dice la Escritura así: el apóstol Pablo predicando en Éfeso. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Los que habían practicado la magia trajeron los libros. Obviamente libros de magia, libros de brujería. Hoy en día también existen estos libros, y nuestra mente se llena de esto. No hace mucho que rompimos un libro que hablaba de cosas muy perversas. No voy a decir el nombre ni el autor, pero las personas que lo leyeron varias veces, y obviamente eso quedó impregnado en su mente, y ahora necesitan limpieza, necesitan renovar sus pensamientos. Ahora, ¿cómo ves que nuestra mente es renovada? ¿Vamos a tomar algún tipo de pastillas o nos vamos a someter a algún tratamiento psicológico? No, nada de eso. Mire, busque por favor en carta a los Efesios, capítulo número 4, versículo 22 en adelante. Efesios capítulo número 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vea lo que dice el versículo 23. Efesios 4, 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo, inspirado por nuestro Señor, escribió que en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, esto es nuestra pasada manera de vivir, no lo olvidemos, era centrada en nuestra forma de pensar, era como concebíamos el mundo, como concebíamos lo que era bueno, era nuestra manera de actuar, era nuestra manera de hablar. Por eso, en cuanto a la pasada manera de vivir, note usted lo que dice: despójate del viejo hombre. Esto es, no es algo que debemos pensar o razonar mucho, sino es algo que es como si estuviésemos vestidos de una vestimenta que estuvo trabajando en un chiquero
o en un lugar, un obrador. Esto es un lugar donde destazan a las reses, la sangre, el olor a marrano, a res, pollo, válgame. Obviamente necesitamos, cuando salimos ahí, despojarnos de esa ropa, ¿verdad? Bañarnos. Por eso dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado, en cuanto a la pasada manera de vivir, y renuévate en el espíritu de tu mente. Cambia tu manera de pensar. Renovaos en el espíritu de vuestra mente es renuévala, haz nueva tu manera de pensar. Ahora, ¿cómo hago nueva mi manera de pensar? A través de las Escrituras, la Biblia. La Biblia es el agua pura que limpia nuestra mente y nuestro corazón. La palabra de Dios, cuando usted la lee, cuando usted la medita, cuando usted la escucha, ya sea una enseñanza, una predicación, o como hay audio, Biblias con audio, que usted puede, si está usted trabajando con sus manitas, puede estar escuchando la palabra de Dios. Amado, cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestra mente, los pensamientos del Señor vienen a impregnarse en nuestra mente. Limpia nuestra pasada manera de vivir. Nos despojamos del viejo hombre. Y note usted lo que dice: y vístete del nuevo hombre, creado según la justicia y santidad de la verdad. Nos vestimos, si nos despojamos del viejo hombre, no vamos a quedar desnudos. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre que ha sido creado según Dios. Nota esos tres aspectos: la justicia, santidad de la verdad. La justicia por lo que Cristo ha hecho con nosotros y nos ha hecho personas rectas. Santidad nos ha hecho personas puras y caminando siempre en la verdad de Dios, que es su palabra. Entonces, si usted quiere renovar sus pensamientos, puede leer otros libros cristianos y libros buenos, pero yo le sugiero que primero lea, antes de leer cualquier otro libro, ocupe tiempo en leer la palabra. Si puede impregnar, memorizar, escudriñar las Escrituras, es lo que principalmente va a cambiar su manera de pensar. Si dejamos nuestra pasada manera de vivir, tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios. Ahora, ¿en qué debemos de pensar? ¿Solamente en la Biblia? ¿Solamente debemos estar pensando en Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de, no, tranquilo. Está bien que las Escrituras ocupan un lugar muy importante, pero también puedes pensar en otros aspectos. Mira, la Escritura lo acabamos de leer. Regresemos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses, capítulo número 4, versículo número 8, ¿recuerdas? Lo leímos hace un momento. Lo repetimos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Son 8 aspectos, ¿verdad? ¿Qué te parece si meditamos cada uno de ellos? Estos son filtros y también son una motivación para que estas son las características que deben de tener nuestros pensamientos. En primer lugar dice que pensemos en todo lo que es verdadero. Eso es, no ocupamos nuestros pensamientos en mentiras o fantasías. No ocupamos nuestra mente en fantasear, sino ocupamos nuestra mente en todo lo que es verdadero. La palabra de Dios es verdadera, lo correcto es verdadero, aquello que es verdadero debemos ocupar nuestra mente, no en mentiras, no en cosas que no edifican. Pensamos en todo lo honesto, esto es, honrado, aprobado, recto, todo lo que es honesto,
todo lo que es honrado. Si surca en nuestra mente pensamientos de hacer un fraude, de mentir a alguien, debemos desecharlo inmediatamente. Todo lo justo, eso es aquellos deberes que asumimos y cumplimos. Lo justo son los deberes que asumimos. Por ejemplo, si usted es un papá, usted tiene ciertos deberes que usted asume, y no solamente los asume, sino se encarga de cumplirlos. Usted piensa en todo lo que es justo, todo lo que correctamente debe usted hacer como padre, como esposo, como hijo, como servidor. Debemos pensar en todo lo puro. Esto es todo lo que está moralmente incontaminado. Si surca nuevamente en nuestra mente un pensamiento impuro que está contaminado, inmediatamente debemos desecharlo. Esto normalmente va a ser en el área moral. Tiene que ser desechado. Pensamos en todo lo que es amable. Esto es digno de ser amado. Simpatía, tolerancia, correspondencia. Todo lo que es amable. Todo lo que es de buen hombre. Esto es de buena reputación. Lo que es bueno que se oiga. Pensamos en todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, esto es, si algo es excelente en una persona o cosa, pensamos en todo aquello que es excelente. Si hay alguna virtud buena en la que tenemos que pensar. Y por último, si algo digno de alabanza, es aprobada por Dios y por los hombres. Aquello que es digno de ser alabado. Vaya, parece que podríamos ocupar un buen rato meditando en cada uno de estos puntos, pero se lo dejo en su corazón. En esto pensad, desechemos pensamientos equivocados, renovemos nuestra mente con la palabra de Dios y utilicemos los filtros necesarios para que recordemos en qué aspectos sí debemos pensar y desechemos aquello que no nos ocupa ese pensamiento. Amado Padre, gracias porque nos enseñas a través de tu palabra que debemos trabajar con nuestra mente, que los pensamientos correctos deben de llenar nuestra mente y desechar aquello que no procede de ti, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por los pensamientos rectos, correctos que tú nos llevas a tener. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Avaron y codicia sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que piensa, el pensamiento que tiene, lo que él considera de sí mismo, es exactamente lo que es él. Entonces, sería bueno meditar por un momento. ¿Cómo son nuestros pensamientos? No sé si usted está recién convertido o tiene poco de caminar con el Señor, pero sería bueno meditar un poco cómo son nuestros pensamientos, en qué ocupamos nuestra mente, qué es lo que normalmente está presente en nuestra mente. Podría ser algunas cosas obviamente muy malas, o podrían ser cosas que no vale la pena estar meditando. Ahora, 2. Nuestra mente necesita ser limpiada, renovada. Nuestra mente necesita hacer una limpieza total, plena, porque normalmente durante los años que hayamos tardado en convertirnos a Cristo, el diablo tuvo ese tiempo para llenar nuestra mente de basura. Veamos un ejemplo. Hechos 19, versículo número 19. Vamos a ver cómo
Estas personas, antes de conocer a Cristo, llenaron su mente de maldad, de brujería. Hechos 19, versículo número 19. Un segundo. Dice la Escritura así. El apóstol Pablo predicando en Éfeso. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Los que habían practicado la magia trajeron los libros. Obviamente libros de magia, libros de brujería. Hoy en día también existen estos libros. Y nuestra mente se llena de esto. No hace mucho que rompimos un libro que hablaba de cosas muy perversas. No voy a decir el nombre ni el autor, pero las personas que lo leyeron varias veces. Y obviamente esto quedó impregnado en su mente. Y ahora necesitan limpieza, necesitan renovar sus pensamientos. Ahora, ¿cómo ves que nuestra mente es renovada? ¿Vamos a tomar algún tipo de pastillas o nos vamos a someter a algún tratamiento psicológico? No, nada de eso. Mire, busque por favor en la carta a los Efesios, capítulo número 4, versículo 22 en adelante. Efesios capítulo número 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vea lo que dice el versículo 23. Efesios 4, 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo, inspirado por nuestro Señor, escribió que en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, esto es nuestra pasada manera de vivir, no lo olvidemos, era centrada en nuestra forma de pensar, era como concebíamos el mundo, como concebíamos lo que era bueno, era nuestra manera de actuar, era nuestra manera de hablar. Por eso, en cuanto a la pasada manera de vivir, note usted lo que dice: despójate del viejo hombre. Esto es, no es algo que debemos pensar o razonar mucho, sino es algo que es como si estuviésemos vestidos de una vestimenta que estuvo trabajando en un chiquero o en un lugar, un obrador. Esto es un lugar donde destazan a las reses, la sangre, el olor a marrano, a res, pollo. Válgame. Obviamente necesitamos, cuando salimos allí, despojarnos de esa ropa, ¿verdad? Bañarnos. Por eso dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado, en cuanto a la pasada manera de vivir, y renuévate en el espíritu de tu mente. Cambia tu manera de pensar. Renovaos en el espíritu de vuestra mente es renuévala, haz nueva tu manera de pensar. Ahora, ¿cómo hago nueva mi manera de pensar? A través de las Escrituras, la Biblia. La Biblia es el agua pura que limpia nuestra mente y nuestro corazón. La palabra de Dios, cuando usted la lee, cuando usted la medita, cuando usted la escucha, ya sea una enseñanza, una predicación, o como hay audio, Biblias con audio, que usted puede, si está usted trabajando con sus manitas, puede estar escuchando la palabra de Dios. Amado, cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestra mente, los pensamientos del Señor vienen a impregnarse en nuestra mente. Limpia nuestra pasada manera de vivir. Nos despojamos del viejo hombre. Y note usted lo que dice: y vístete del nuevo hombre, creado según la justicia y santidad de la verdad. Nos vestimos, si nos despojamos del viejo hombre, no vamos a quedar desnudos. Tenemos que vestirnos
del nuevo hombre que ha sido creado según Dios. Nota esos tres aspectos: la justicia, santidad, de la verdad. La justicia por lo que Cristo ha hecho con nosotros y nos ha hecho personas rectas. Santidad nos ha hecho personas puras y caminando siempre en la verdad de Dios, que es su palabra. Entonces, si usted quiere renovar sus pensamientos, puede leer otros libros cristianos y libros buenos, pero yo le sugiero que primero lea, antes de leer cualquier otro libro, ocupe tiempo en leer la palabra. Si puede impregnar, memorizar, escudriñar las Escrituras, es lo que principalmente va a cambiar su manera de pensar. Si dejamos nuestra pasada manera de vivir, tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios. Ahora, ¿en qué debemos de pensar? ¿Solamente en la Biblia? ¿Solamente debemos estar pensando en Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de... No, tranquilo. Está bien que las Escrituras ocupan un lugar muy importante, pero también puedes pensar en otros aspectos. Mira, la Escritura lo acabamos de leer. Regresemos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses, capítulo número 4, versículo número 8, ¿recuerdas? Lo leímos hace un momento. Lo repetimos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Son 8 aspectos, ¿verdad? ¿Qué te parece si meditamos cada uno de ellos? Estos son filtros y también son una motivación para que estas son las características que deben de tener nuestros pensamientos. En primer lugar dice que pensemos en todo lo que es verdadero. Eso es, no ocupamos nuestros pensamientos en mentiras o fantasías. No ocupamos nuestra mente en fantasear, sino ocupamos nuestra mente en todo lo que es verdadero. La palabra de Dios es verdadera, lo correcto es verdadero, aquello que es verdadero, debemos ocupar nuestra mente, no en mentiras, no en cosas que no edifican. Pensamos en todo lo honesto, esto es, honrado, aprobado, recto, todo lo que es honesto, todo lo que es honrado. Si surca nuestra mente pensamientos de hacer un fraude, de mentir a alguien, debemos desecharlo inmediatamente. Todo lo justo, eso es, aquellos deberes que asumimos y cumplimos. Lo justo son los deberes que asumimos. Por ejemplo, si usted es un papá, usted tiene ciertos deberes que usted asume, y no solamente los asume, sino se encarga de cumplirlos. Usted piensa en todo lo que es justo, todo lo que correctamente debe usted hacer como padre, como esposo, como hijo, como servidor. Debemos pensar en todo lo puro, esto es todo lo que está moralmente incontaminado. Si surca nuevamente en nuestra mente un pensamiento impuro que está contaminado, inmediatamente debemos desecharlo. Esto normalmente va a ser en el área moral, tiene que ser desechado. Pensamos en todo lo que es amable, esto es digno de ser amado, simpatía, tolerancia, correspondencia, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, esto es de buena reputación, lo que es bueno que se oiga. Pensamos en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, esto es, si algo es excelente en una persona o cosa, pensamos en todo aquello que es excelente. Si hay alguna virtud buena en la que tenemos que pensar.
Y por último, si algo digno de alabanza, es aprobada por Dios y por los hombres, aquello que es digno de ser alabado. Vaya, parece que podríamos ocupar un buen rato meditando en cada uno de estos puntos, pero se lo dejo en su corazón. En esto pensad, desechemos pensamientos equivocados, renovemos nuestra mente con la palabra de Dios y utilicemos los filtros necesarios para que recordemos en qué aspectos sí debemos pensar y desechemos aquello que no nos ocupa ese pensamiento. Amado Padre, gracias porque nos enseñas a través de tu palabra que debemos trabajar con nuestra mente, que los pensamientos correctos deben de llenar nuestra mente y desechar aquello que no procede de ti, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por los pensamientos rectos, correctos que tú nos llevas a tener. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En nuestra forma de pensar. Era como concebíamos el mundo, como concebíamos lo que era bueno, era nuestra manera de actuar, era nuestra manera de hablar. Por eso, en cuanto a la pasada manera de vivir, note usted lo que dice: despójate del viejo hombre. Esto es, no es algo que debemos pensar o razonar mucho, sino es algo que es como si estuviésemos vestidos de una vestimenta que estuvo trabajando en un chiquero o en un lugar, un obrador. Esto es un lugar donde destazan a las reses, la sangre, el olor a marrano, a res, pollo. Válgame. Obviamente necesitamos, cuando salimos allí, despojarnos de esa ropa, ¿verdad? Bañarnos. Por eso dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado, en cuanto a la pasada manera de vivir, y renuévate en el espíritu de tu mente. Cambia tu manera de pensar. Renovaos en el espíritu de vuestra mente es renuévala, haz nueva tu manera de pensar. Ahora, ¿cómo hago nueva mi manera de pensar? A través de las Escrituras, la Biblia. La Biblia es el agua pura que limpia nuestra mente y nuestro corazón. La palabra de Dios, cuando usted la lee, cuando usted la medita, cuando usted la escucha, ya sea una enseñanza, una predicación, o como hay Biblias con audio, que usted puede, si está usted trabajando con sus manitas, puede estar escuchando la palabra de Dios. Amado, cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestra mente, los pensamientos del Señor vienen a impregnarse en nuestra mente. Limpia nuestra pasada manera de vivir. Nos despojamos del viejo hombre. Y note usted lo que dice: y vístete del nuevo hombre, creado según la justicia y santidad de la verdad. Nos vestimos, si nos despojamos del viejo hombre, no vamos a quedar desnudos, tenemos que vestirnos del nuevo hombre que ha sido creado según Dios. Nota esos tres aspectos: la justicia, santidad, de la verdad. La justicia por lo que Cristo ha hecho con nosotros y nos ha hecho personas rectas. Santidad nos ha hecho personas puras y caminando siempre en la verdad de Dios, que es su palabra. Entonces, si usted quiere renovar sus pensamientos, puede leer otros libros cristianos y libros buenos, pero yo le sugiero que primero lea, antes de leer cualquier otro libro, ocupe tiempo en leer la palabra. Si puede impregnar, memorizar, escudriñar las Escrituras, es lo que principalmente va a cambiar su manera de pensar. Si dejamos nuestra pasada manera de vivir,
Tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios. Ahora, ¿en qué debemos de pensar? ¿Solamente en la Biblia? ¿Solamente debemos estar pensando en Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de... No, tranquilo. Está bien que las Escrituras ocupan un lugar muy importante, pero también puedes pensar en otros aspectos. Mira, la Escritura lo acabamos de leer. Regresemos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses, capítulo número 4, versículo número 8, ¿recuerdas? Lo leímos hace un momento. Lo repetimos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Son 8 aspectos, ¿verdad? ¿Qué te parece si meditamos cada uno de ellos? Estos son filtros y también son una motivación para que estas son las características que deben de tener nuestros pensamientos. En primer lugar dice que pensemos en todo lo que es verdadero. Eso es, no ocupamos nuestros pensamientos en mentiras o fantasías. No ocupamos nuestra mente en fantasear, sino ocupamos nuestra mente en todo lo que es verdadero. La palabra de Dios es verdadera, lo correcto es verdadero, aquello que es verdadero debemos ocupar nuestra mente, no en mentiras, no en cosas que no edifican. Pensamos en todo lo honesto, esto es, honrado, aprobado, recto, todo lo que es honesto, todo lo que es honrado. Si surca nuestra mente pensamientos de hacer un fraude, de mentir a alguien, debemos desecharlo inmediatamente. Todo lo justo, eso es, aquellos deberes que asumimos y cumplimos. Lo justo son los deberes que asumimos. Por ejemplo, si usted es un papá, usted tiene ciertos deberes que usted asume, y no solamente los asume, sino se encarga de cumplirlos. Usted piensa en todo lo que es justo, todo lo que correctamente debe usted hacer como padre, como esposo, como hijo, como servidor. Debemos pensar en todo lo puro. Esto es todo lo que está moralmente incontaminado. Si surca nuevamente en nuestra mente un pensamiento impuro que está contaminado, inmediatamente debemos desecharlo. Esto normalmente va a ser en el área moral. Tiene que ser desechado. Pensamos en todo lo que es amable. Esto es digno de ser amado. Simpatía, tolerancia, correspondencia. Todo lo que es amable. Todo lo que es de buen nombre. Esto es de buena reputación. Lo que es bueno que se oiga. Pensamos en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, esto es, si algo es excelente en una persona o cosa, pensamos en todo aquello que es excelente. Si hay alguna virtud buena en la que tenemos que pensar. Y por último, si algo digno de alabanza, es aprobada por Dios y por los hombres. Aquello que es digno de ser alabado. Vaya, parece que podríamos ocupar un buen rato meditando en cada uno de estos puntos, pero se lo dejo en su corazón. En esto pensad, desechemos pensamientos equivocados, renovemos nuestra mente con la palabra de Dios y utilicemos los filtros necesarios para que recordemos en qué aspectos sí debemos pensar y desechemos aquello que no nos ocupa ese pensamiento. Amado Padre, gracias porque nos enseñas a través de tu palabra que debemos trabajar con nuestra mente,
que los pensamientos correctos deben de llenar nuestra mente y desechar aquello que no procede de ti, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por los pensamientos rectos, correctos que tú nos llevas a tener. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Nos ha hecho personas rectas. Santidad nos ha hecho personas puras y caminando siempre en la verdad de Dios, que es su palabra. Entonces, si usted quiere renovar sus pensamientos, puede leer otros libros cristianos y libros buenos, pero yo le sugiero que primero lea, antes de leer cualquier otro libro, ocupe tiempo en leer la palabra. Si puede impregnar, memorizar, escudriñar las escrituras, es lo que principalmente va a cambiar su manera de pensar. Si dejamos nuestra pasada manera de vivir, tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios. Ahora, ¿en qué debemos de pensar? ¿Solamente en la Biblia? ¿Solamente debemos estar pensando en Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de, no, tranquilo. Está bien que las escrituras ocupan un lugar muy importante, pero también puedes pensar en otros aspectos. Mira, la escritura lo acabamos de leer. Regresemos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses, capítulo número 4, versículo número 8, ¿recuerdas? Lo leímos hace un momento. Lo repetimos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Son 8 aspectos, ¿verdad? ¿Qué te parece si meditamos cada uno de ellos? Estos son filtros y también son una motivación para que estas son las características que deben de tener nuestros pensamientos. En primer lugar dice que pensemos en todo lo que es verdadero. Eso es, no ocupamos nuestros pensamientos en mentiras o fantasías. No ocupamos nuestra mente en fantasear, sino ocupamos nuestra mente en todo lo que es verdadero. La palabra de Dios es verdadera, lo correcto es verdadero, aquello que es verdadero debemos ocupar nuestra mente, no en mentiras, no en cosas que no edifican. Pensamos en todo lo honesto, esto es, honrado, aprobado, recto, todo lo que es honesto, todo lo que es honrado. Si surca nuestra mente pensamientos de hacer un fraude, de mentir a alguien, debemos desecharlo inmediatamente. Todo lo justo, eso es, aquellos deberes que asumimos y cumplimos. Lo justo son los deberes que asumimos. Por ejemplo, si usted es un papá, usted tiene ciertos deberes que usted asume, y no solamente los asume, sino se encarga de cumplirlos. Usted piensa en todo lo que es justo, todo lo que correctamente debe usted hacer como padre, como esposo, como hijo, como servidor. Debemos pensar en todo lo puro. Esto es todo lo que está moralmente incontaminado. Si surca nuevamente en nuestra mente un pensamiento impuro que está contaminado, inmediatamente debemos desecharlo. Esto normalmente va a ser en el área moral. Tiene que ser desechado. Pensamos en todo lo que es amable. Esto es digno de ser amado. Simpatía, tolerancia,
correspondencia, todo lo que es amable, todo lo que es de buen hombre, esto es de buena reputación, lo que es bueno que se oiga. Pensamos en todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, esto es, si algo es excelente en una persona o cosa, pensamos en todo aquello que es excelente, si hay alguna virtud buena en la que tenemos que pensar. Y por último, si algo digno de alabanza, es aprobada por Dios y por los hombres, aquello que es digno de ser alabado. Vaya, parece que podríamos ocupar un buen rato meditando en cada uno de estos puntos, pero se lo dejo en su corazón. En esto pensad, desechemos pensamientos equivocados, renovemos nuestra mente con la palabra de Dios y utilicemos los filtros necesarios para que recordemos en qué aspectos sí debemos pensar y desechemos aquello que no nos ocupa ese pensamiento. Amado Padre, gracias porque nos enseñas a través de tu palabra que debemos trabajar con nuestra mente, que los pensamientos correctos deben de llenar nuestra mente y desechar aquello que no procede de ti, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por los pensamientos rectos, correctos que tú nos llevas a tener. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿Qué parece si meditamos cada uno de ellos? Estos son filtros y también son una motivación para que estas son las características que deben de tener nuestros pensamientos. En primer lugar dice que pensemos en todo lo que es verdadero. Eso es, no ocupamos nuestros pensamientos en mentiras o fantasías. No ocupamos nuestra mente en fantasear, sino ocupamos nuestra mente en todo lo que es verdadero. La palabra de Dios es verdadera, lo correcto es verdadero, aquello que es verdadero debemos ocupar nuestra mente, no en mentiras, no en cosas que no edifican. Pensamos en todo lo honesto, esto es, honrado, aprobado, recto, todo lo que es honesto, todo lo que es honrado. Si surca nuestra mente pensamientos de hacer un fraude, de mentir a alguien, debemos desecharlo inmediatamente. Todo lo justo, eso es, aquellos deberes que asumimos y cumplimos. Lo justo son los deberes que asumimos. Por ejemplo, si usted es un papá, usted tiene ciertos deberes que usted asume y no solamente los asume, sino se encarga de cumplirlos. Usted piensa en todo lo que es justo, todo lo que correctamente debe usted hacer como padre, como esposo, como hijo, como servidor. Debemos pensar en todo lo puro, esto es todo lo que está moralmente incontaminado. Si surca nuevamente en nuestra mente un pensamiento impuro que está contaminado, inmediatamente debemos desecharlo. Esto normalmente va a ser en el área moral, tiene que ser desechado. Pensamos en todo lo que es amable, esto es digno de ser amado. Simpatía, tolerancia, correspondencia, todo lo que es amable, todo lo que es de buen hombre, esto es de buena reputación, lo que es bueno que se oiga. Pensamos en todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, esto es, si algo es excelente en una persona o cosa, pensamos en todo aquello que es excelente,
si hay alguna virtud buena en la que tenemos que pensar. Y por último, si algo digno de alabanza es aprobada por Dios y por los hombres, aquello que es digno de ser alabado. Vaya, parece que podríamos ocupar un buen rato meditando en cada uno de estos puntos, pero se lo dejo en su corazón. En esto pensad, desechemos pensamientos equivocados, renovemos nuestra mente con la palabra de Dios y utilicemos los filtros necesarios para que recordemos en qué aspectos sí debemos pensar y desechemos aquello que no nos ocupa ese pensamiento. Amado Padre, gracias porque nos enseñas a través de tu palabra que debemos trabajar con nuestra mente, que los pensamientos correctos deben de llenar nuestra mente y desechar aquello que no procede de ti, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por los pensamientos rectos, correctos que tú nos llevas a tener. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Lo justo son los deberes que asumimos. Por ejemplo, si usted es un papá, usted tiene ciertos deberes que usted asume y no solamente los asume, sino se encarga de cumplirlos. Usted piensa en todo lo que es justo, todo lo que correctamente debe usted hacer como padre, como esposo, como hijo, como servidor. Debemos pensar en todo lo puro. Esto es todo lo que está moralmente incontaminado. Si surca nuevamente en nuestra mente un pensamiento impuro que está contaminado, inmediatamente debemos desecharlo. Esto normalmente va a ser en el área moral. Tiene que ser desechado. Pensamos en todo lo que es amable. Esto es digno de ser amado. Simpatía, tolerancia, correspondencia, todo lo que es amable, todo lo que es de buen hombre. Esto es de buena reputación, lo que es bueno que se oiga. Pensamos en todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, esto es, si algo es excelente en una persona o cosa, pensamos en todo aquello que es excelente. Si hay alguna virtud buena en la que tenemos que pensar. Y por último, si algo digno de alabanza es aprobada por Dios y por los hombres, aquello que es digno de ser alabado. Vaya, parece que podríamos ocupar un buen rato meditando en cada uno de estos puntos, pero se lo dejo en su corazón. En esto pensad, desechemos pensamientos equivocados, renovemos nuestra mente con la palabra de Dios y utilicemos los filtros necesarios para que recordemos en qué aspectos sí debemos pensar y desechemos aquello que no nos ocupa ese pensamiento. Amado Padre, gracias porque nos enseñas a través de tu palabra que debemos trabajar con nuestra mente, que los pensamientos correctos deben de llenar nuestra mente y desechar aquello que no procede de ti, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por los pensamientos rectos, correctos que tú nos llevas a tener. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Simpatía, tolerancia, correspondencia, todo lo que es amable.
todo lo que es de buen hombre. Esto es de buena reputación, lo que es bueno que se oiga. Pensamos en todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, esto es, si algo es excelente en una persona o cosa, pensamos en todo aquello que es excelente. Si hay alguna virtud buena en la que tenemos que pensar. Y por último, si algo digno de alabanza, es aprobada por Dios y por los hombres. Aquello que es digno de ser alabado. Vaya, parece que podríamos ocupar un buen rato meditando en cada uno de estos puntos, pero se lo dejo en su corazón. En esto pensad, desechemos pensamientos equivocados, renovemos nuestra mente con la palabra de Dios y utilicemos los filtros necesarios para que recordemos en qué aspectos sí debemos pensar y desechemos aquello que no nos ocupa ese pensamiento. Amado Padre, gracias porque nos enseñas a través de tu palabra que debemos trabajar con nuestra mente, que los pensamientos correctos deben de llenar nuestra mente y desechar aquello que no procede de ti, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por los pensamientos rectos, correctos que tú nos llevas a tener. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios y por los hombres. Aquello que es digno de ser alabado. Vaya, parece que podríamos ocupar un buen rato meditando en cada uno de estos puntos, pero se lo dejo en su corazón. En esto pensad, desechemos pensamientos equivocados, renovemos nuestra mente con la palabra de Dios y utilicemos los filtros necesarios para que recordemos en qué aspectos sí debemos pensar y desechemos aquello que no nos ocupa ese pensamiento. Amado Padre, gracias porque nos enseñas a través de tu palabra que debemos trabajar con nuestra mente, que los pensamientos correctos deben de llenar nuestra mente y desechar aquello que no procede de ti, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por los pensamientos rectos, correctos que tú nos llevas a tener. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Los necesarios para que recordemos en qué aspectos sí debemos pensar y desechemos aquello que no nos ocupa ese pensamiento. Amado Padre, gracias porque nos enseñas a través de tu palabra que debemos trabajar con nuestra mente, que los pensamientos correctos deben de llenar nuestra mente y desechar aquello que no procede de ti, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por los pensamientos rectos, correctos que tú nos llevas a tener. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra que debemos trabajar con nuestra mente, que los pensamientos correctos deben de llenar nuestra mente y desechar aquello que no procede de ti, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por los pensamientos
rectos, correctos que tú nos llevas a tener. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tu palabra y gracias por los pensamientos rectos, correctos que tú nos llevas a tener. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.